Otra de las terribles manifestaciones de la violencia machista tiene que ver con intervenir en los cuerpos de las mujeres, impedir el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito. Expresión de eso es la situación que está viviendo Belén, una joven tucumana quien sufrió un aborto espontáneo y que ha sido condenada hace pocos días a 8 años de prisión por parte de un tribunal tucumano que la acusa de homicidio doblemente agravado por el vínculo, acusándola de haberse realizado un aborto sin ningún tipo de pruebas, justamente una joven que sufrió un aborto espontáneo. Hubo movilizaciones multitudinarias allí en Tucumán reclamando la libertad de Belén. Allí se hizo presente la legisladora Laura Vilches, vamos a estar conversando en un ratito nada más con ella, pero veamos primero la cobertura de lo que sucedía allí, la cobertura de los propios medios tucumanos y lo que decía la propia abogada de Belén, esta joven presa allí en Tucumán. La verdad que es un caso lamentable porque tiene a una mujer presa hace 25 meses con una sentencia que no está firme, o sea, es una prisión preventiva. Pero bueno, contentos con el apoyo porque pensamos que estos casos tienen un costado social que muestran, por un lado, cómo la justicia a veces se ensaña con los sectores populares y por otra parte, cómo hay temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres o que involucran un aborto no provocado, pero sí la interrupción de un embarazo y cómo se pone en movimiento toda una maquinaria simbólica que nos pone hoy enfrente a un homicidio doblemente agravado por el vínculo. Lo que ocurre es que nosotros, por ejemplo, acabamos de presentar el pedido de excarcelación, el pedido de cese de la prisión preventiva, porque habiendo tomado conocimiento del expediente y del proceso, hemos advertido grandes violaciones del debido proceso, una debilidad muy fuerte del cuadro probatorio, no existen pruebas que la vinculen con el feto al cual la vinculan, no solo no es que no existe ADN, estamos hablando de un feto que ha aparecido en condiciones que desconocemos porque aparece por testimonios de una partera, no hay un acto policial, nada, estamos hablando de un feto que está plantado, estamos hablando de una causa que se ha armado para criminalizar a una mujer que estuvo en aborto espontáneo en el hospital. Entendemos que no se puede asentar como precedente para las mujeres porque se han violado muchos de los derechos de las mujeres, el derecho al acceso a la salud, el derecho a la intimidad y al secreto profesional, bueno, su derecho como mujer a ser oída y no ser violentada en su palabra y en el ejercicio de su palabra y criminalizada por eso. Entonces nos parece imprescindible movilizarnos, manifestarnos. Hola Laura, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, te veíamos ahí, vos te hiciste presente en Tucumán para reclamar la libertad de Belén y bueno, lamentablemente nuevamente tenemos que estar hablando de 2 nuevos casos de femicidio, esta forma extrema de violencia contra las mujeres. Así es, creo que, bueno, un poco lo que decía Alejandro al final, ¿no? A veces y las organizaciones estamos tratando de ponerle nombres, de recordar esos nombres de esas mujeres que la violencia machista se lleva cada 33 horas en nuestro país y el caso de Belén y su propio nombre también es una expresión de eso, de otra de las formas de la violencia que nos arranca la vida, que nos arranca la libertad, que pone en riesgo nuestra salud y que hablan de un sistema que evidentemente no puede darnos a las mujeres otra cosa que esto. Y como decía Alejandro, también está en nosotras mismas y en nosotros empezar a transformar eso. En cuanto a la situación de Belén, bueno, yo viajé a Tucumán, obviamente para solidarizarnos con ella, para exigir su inmediata libertad. Contanos un poco cómo es la situación. Belén hace 2 años que está presa. Como comentaba un poco ahí en el video y vos anticipabas, es un caso completamente fraguado, podría decirse, es decir, una condena y una causa completamente armada. Belén acude a un hospital público de la provincia de Tucumán planteando y sosteniendo que sentía un fuerte dolor abdominal
la atienden en ese marco, y cuando ella despierta o termina su atención médica, hay un médico que la acusa de homicidio y la acusaba de haberse practicado un aborto, exactamente, inducido un aborto. Ella lo que señala es que si estaba cursando un embarazo lo desconocía completamente y que ese aborto, en todo caso, era un aborto espontáneo porque ella no estaba al tanto de esa situación. Es una joven que viene de un sector muy humilde, muy pobre en la provincia de Tucumán, y evidentemente estos años en que la justicia ha actuado de la mano del personal del hospital, lamentablemente, de la propia policía, porque hay que decir que se cometieron todo tipo de irregularidades y violaciones a los derechos de Belén. Desde que se viola su derecho al acceso a la salud, porque como te comentaba, esta joven va por un fuerte dolor abdominal, hasta el derecho a la intimidad y la confidencialidad que significa mantener un caso médico bajo el secreto profesional, y ni hablar de las torturas y malos tratos, desde los insultos y la humillación que sufrió en el propio hospital, hasta que la propia policía de la provincia de Tucumán la esté inspeccionando en términos médicos, observando y constatando sobre sus partes íntimas, sobre sus genitales, que ella hubiese cometido y realizado este aborto. Entonces, se violaron todos los derechos de Belén, y en el marco del proceso judicial también un procedimiento que garantice un juicio justo, porque por ejemplo no se hizo ni siquiera la mínima prueba de ADN que demostraría que ese feto que dice una partera que encontró en el hospital a las 3 de la mañana, porque todo es por dichos, no hay nada comprobado, fuese y tuviese alguna relación filiatoria, es decir, alguna relación de maternidad con la propia Belén. O sea que hasta es posible que le hayan, digamos, plantado armado un feto. La causa, exactamente. Ni siquiera hay un examen de ADN que certifique que Belén fue madre. Entonces, o sea que también tiene que ver con una intención aleccionadora, exactamente, ¿no? Hacia todas las mujeres. Es clarísimo, por eso lo estamos tomando a nivel nacional, por eso viajé yo desde la provincia de Córdoba, por eso hemos presentado en el Congreso Nacional con Miriam Bregman un proyecto de declaración que repudia este fallo reaccionario y que pide la inmediata liberación de Belén. La abogada, como bien señalaba, está pidiendo la nulidad de la causa, porque el objetivo que vemos que tiene, así como en su momento tuvo el caso y el fallo sobre Romina Tejerina en Jujuy, emblemático, ¿no? Caso emblemático, es justamente disciplinar a las mujeres que decidan sobre su propio cuerpo, porque lo que subyace a todo este caso es el derecho de las mujeres a decidir. En el caso de Belén, porque los médicos sospechan que se hizo un aborto, que se indujo un aborto, y eso es criminalizable, es decir, la justicia, la policía y la propia institución médica tiene absoluto control sobre el cuerpo de Belén, y no se le ocurra a ninguna mujer realizarse o practicarse un aborto porque su destino es la cárcel o bien la muerte, como sabemos que sucede en nuestro país, porque más de 300 mujeres mueren al año por las consecuencias de los abortos clandestinos. Es disciplinante en ese sentido, es un mensaje categórico a las mujeres que optan por decidir. Y eso hay que decirlo claramente, que el aborto en la Argentina es una realidad, y eso no se puede ocultar bajo la alfombra. Hay datos proporcionados por los propios ministerios de salud de las provincias que indican que egresan alrededor de 100.000 mujeres de los hospitales provinciales y nacionales, ¿no? Pero sobre todo provinciales a nivel nacional. 100.000 mujeres que tienen egresos hospitalarios por aborto. Es decir, que la cifra que estimamos de 500.000 abortos al año es completamente magnificatoria, digamos, de la dimensión que tiene esta problemática. Es decir, que la ilegalidad del aborto no evita la práctica como hecho. Exactamente, exactamente. Lo único a lo que conduce es a que las mujeres pierdan la vida, pierdan la salud y, como en el caso de Belén, sean criminalizadas y tratadas como tales. Vos participaste de una importante movilización allí, digo, porque es un camino importante, ¿no? Mostrar cómo enfrentar este tipo de fallos reaccionarios. Sí, eso es claro. Creo que como en los distintos casos que se han dado a nivel nacional, es imprescindible, así como contra todas las formas de violencia, lo que mencionaba Alejandro también con respecto a los femicidios, estamos cerca del próximo Ni Una Menos, es la movilización en las calles,
el repudio a estas instituciones reaccionarias que se hacen eco de los prejuicios más retrógrados de la sociedad, que justamente tratan a una mujer como asesina porque decide interrumpir un embarazo sin considerar su condición social, sin considerar si esa mujer estaba preparada, si deseaba la maternidad en ese momento específico, qué proyecto de vida tenía, si podía mantener a su familia y a ese futuro hijo en caso de nacer. Es decir, hay un prejuicio que condena a aquellas mujeres que desoyen el mandato de la maternidad, que es un mandato asociado a un rol social que cumplimos las mujeres, es decir, las mujeres dedicadas a la familia, dedicadas a la pareja, dedicadas al cuidado de los hijos, y no cumpliendo otros roles como saliendo a pelear por nuestros derechos, luchando, organizándonos en las fábricas, en las facultades, cuestionando inclusive el deseo de la maternidad, si podemos o no podemos, si queremos o no queremos. Entonces creo que la clave es el repudio. Estamos, como decía hace un momento, impulsando a nivel nacional movilizaciones. De hecho, hubo movilización en Ciudad Autónoma de Buenos Aires paralelamente a ese día en que se leerían los fundamentos, y desde las distintas bancas del PTS y en el Frente de Izquierda hemos sacado proyectos de declaración, desde la banca de Raúl Godoy en Neuquén, Noelia Barbeito en Mendoza, bueno, en el Congreso y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y eso me imagino que redobla la pelea, bueno, aquí en Córdoba, que vos venís dando desde la legislatura en contra de este fallo que bloquea la aplicación del protocolo de aborto no punible. Sí, claramente, y bueno, imaginemos que hay provincias como Córdoba en la que ese fallo en que el aborto no punible no se aplica. Provincias como Tucumán, donde ni siquiera han adherido al protocolo nacional en ningún momento, con la paradoja de que bajo la conducción de Mansur, el anterior ministro de Salud a nivel nacional del kirchnerismo y que ahora es el gobernador de la provincia de Tucumán, no se adhirió ni siquiera a sus propios protocolos, es decir, a los que se elaboraron bajo el propio Ministerio de Salud, y sobre todo poniendo en discusión también que la única manera de evitar, porque eso es lo que estamos solicitando ante el Congreso de la Nación, la única manera de evitar que las mujeres sean criminalizadas, que estén sometidas al arbitrio de la justicia, de la policía, de la institución médica, de la condena social, es legalizar el derecho al acceder a un aborto seguro y gratuito en los hospitales públicos, que es la manera en que, por un lado, se desmontarían todos estos prejuicios y se abriría un debate franco, porque, como decíamos, es una realidad la del aborto en la Argentina. Y por otro lado, evitaríamos que las mujeres, sobre todo de los sectores populares, de familias trabajadoras, como el caso de Belén, sean víctimas de las consecuencias de los abortos clandestinos y paguen con su vida la decisión sobre su propio cuerpo. Te referías recién a que estamos prontos a una nueva movilización bajo la consigna Ni Una Menos, replicando la del año pasado. Contanos un poco cómo viene eso. Bueno, vos venís siendo muy activa en las reuniones de preparación de esta movilización. Así es, venimos realizando reuniones todos los lunes junto al colectivo Ni Una Menos en Córdoba y otras organizaciones de mujeres, organizaciones sindicales, gremiales. Está ya lanzada la convocatoria para el próximo 3 de junio a las 5 de la tarde en Colón y Cañada, parte de Colón y Cañada, y se va a dirigir hasta Plaza Vélez Arfiel. Y la consigna de convocatoria, retomando lo que señalábamos el año pasado y tratando de avanzar, están abiertas todas las discusiones, ¿no?, sobre qué otras consignas tendrá, pero tratando de avanzar en un sentido más preciso, de marcar las responsabilidades, de que tengamos que seguir contando ni una menos y que tengamos que seguir diciendo ni una menos, como lo hemos visto en esta última semana, donde hablamos de 3 casos, solamente en una semana. Señalar que el Estado es responsable, y esta es la consigna, ni una menos, el Estado es responsable. Perdón, eso es importante en el marco de que, como vos dijiste muchas veces, acá hemos visto muchos políticos sacarse la foto con el cartelito ni una menos, ¿no? Como si todos no tuvieran responsabilidad, digamos. Claramente, y sobre todo haciendo mucha demagogia con nuestros derechos a la vez que los pisotean.
hemos tratado en este programa el caso, no solamente de los distintos casos de femicidio, sino el caso de las propias compañeras trabajadoras de la Secretaría de Violencia, de la Secretaría de Trata y de la Dirección de Violencia, que fueron echadas y que solo con la movilización y la organización lograron la reincorporación a sus puestos de trabajo. Hay trabajadoras que siguen despedidas, que son las de la Secretaría de Trata, mientras además ellas que se hacen cargo de la situación de esas mujeres concretas que vienen a pedir ayuda, que vienen a solicitar ayuda y que se encuentran con la inacción judicial, con la desidia del Estado, y ellas, estas trabajadoras hacen todo lo posible para brindar una atención desde su lugar como mujeres y como trabajadoras y evitar nuevos casos de femicidio, fueron despedidas. Entonces, la responsabilidad del Estado en una situación y en un marco de ajuste como el que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel provincial, donde aún inclusive las trabajadoras que se ocupan de atender estas situaciones están de manera completamente precarizada y son las despedidas, habla claramente de cuál es la política que tienen los gobiernos nacional y provincial, más allá de la demagogia que hagan, montando polos integrales de la mujer y sacando megaplanes que después son miseria en lo concreto, porque hablamos de subsidios de 3.000 pesos, dinero para alquiler de 5.000 pesos, cuando una canasta básica familiar está en 18.000, 17.000, habla justamente de la preocupación que tienen estos gobiernos frente a nuestros derechos. Por eso redoblamos la consigna y desde Pan y Rosa, desde el PTS, estamos planteando ni una menos por femicidio, por aborto ilegal, por desaparición bajo las redes de trata y, como coreaban las trabajadoras de las dependencias, ni una trabajadora menos, es decir, ni una despedida más también. Y señalando claramente las responsabilidades de los gobiernos. Recordemos entonces, lo vamos a seguir abordando, pero recordemos entonces la movilización el próximo 3 de junio a las 17 horas. Desde Colón y Cañada. Bien, bueno, muchas gracias, Laura. Gracias a ustedes.